tenía una tremenda responsabilidad ante Dios en primer lugar, y ante cada uno de ustedes. Y nunca empiezo ningún estudio sin antes orar, aunque ya hemos orado, pero los invito a orar nuevamente y pedir la bendición del Señor. Señor, nuevamente venimos ante ti, tal como somos. Tú sabes que tal vez el más indigno de predicar tu evangelio soy yo, Señor, pero tú en tu gracia y en tu misericordia me has perdonado, me has lavado, Señor, y me has usado como instrumento para llevar este mensaje a otras almas, porque necesitamos preparar a un mundo que no te conoce, que conozca la advertencia de que Cristo viene pronto. Amén. Así que, Señor, nuevamente te pido perdón por mis pecados y que solamente sea un instrumento en tu mano en esta hora. Que los pensamientos, las palabras, emociones, todo sea dirigido y controlado por ti. También oramos, Dios del cielo, para que cada uno de nosotros, todos los problemas y dificultades que nos acongojan, que puedan ser puestos a un lado en este momento. Para que nuestra mente pueda estar estudiando y tú puedas impresionarnos, porque lo que vamos a presentar en esta hora, Señor, es para que cada uno de nosotros en oración humilde vayamos y te preguntemos si estas cosas son así. Si son así, oh Dios, aumenta nuestra débil fe y ayúdanos a hacer las cosas que necesitamos. Amén. Te rogamos entonces humildemente tu bendición, reprende espíritus del maligno que quieran entrar, Señor. Entendemos que en esta hora tu pueblo se reúne para adorarte en espíritu y en verdad. Y tu presencia está aquí. Danos tu bendición a cada uno y gracias por la bendición de servirte. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Así que la lectura bíblica es Juan 1:12, donde se nos dice: a los suyos vino y los suyos, ¿cómo estaban? No le recibieron. Es muy interesante. Yo le comentaba al pastor cuando estábamos en la sala pastoral que lo que vamos a presentar en esta hora en realidad es una cápsula de tanta información. Son como 2 semanas de seminarios, pero como ustedes ya deben de saber mucha de la información, vamos a ir al corazón del asunto. Entonces, vamos a tratar de cubrir mayor cantidad de estudio. La intención es que cada uno tome nota, luego con oración le pregunte al Señor si estas cosas son así. Es posible que durante vayamos en el estudio hayan preguntas. Sería bueno que al final o en la tarde después del almuerzo podemos atender esas preguntas, para que en esta hora, porque es probable que durante el desarrollo del tema se respondan esas preguntas. Entonces, comentando acerca de esto, en el libro Conflicto de los Siglos, que es el libro que debemos estar estudiando en esta hora, dice en el capítulo Heraldos de una nueva era, que en esta edición, la página 313, dice el segundo párrafo: cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo, los sacerdotes y los fariseos de la ciudad santa, a quienes fueran confiados los oráculos de Dios, habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. La profecía de Miqueas señalaba el lugar de su nacimiento. Daniel especificaba el tiempo del advenimiento. Dios había encomendado estas profecías a los caudillos de Israel. No tenían excusa, pues, por no saber que el Mesías estaba a punto de llegar y por no habérselo dicho al pueblo. Su ignorancia era resultado de culpable descuido. No había razón para que el Señor Jesús viniera como lo hizo, porque todo estaba especificado ya en la Escritura. Pero los caudillos de Israel en aquel entonces descuidaron su tarea. Los judíos estaban levantando monumentos a los profetas de Dios que habían sido muertos, mientras que con la diferencia con que trataban a los grandes de la tierra, estaban rindiendo homenajes a los siervos de Satanás. Absortos en sus luchas ambiciosas por los honores mundanos y el poder, perdieron de vista los honores divinos que el Rey de los cielos les había ofrecido. ¿A quiénes estaban rindiendo homenaje? A los siervos de Satanás.
perdieron de vista completamente que eran centinelas de estas preciosas verdades. Sigue diciendo, los ancianos de Israel deberían haber estudiado con profundo y reverente interés el lugar, el tiempo, las circunstancias del mayor acontecimiento de la historia del mundo, la venida del Hijo de Dios para realizar la redención del hombre. Todo el pueblo debería haber estado velando y esperando para hallarse entre los primeros en saludar al Redentor del mundo. Y luego sigue comentando y dice cuál fue el cuadro, ¿cierto? Solamente unos cuantos pastorcillos y unos reyes de Oriente. Interesante. Y luego dice que el pueblo entonces estaba haciendo sus programas, ¿sí o no? Es posiblemente que estaba haciendo hasta sus dramas también, pero perdieron de vista estar atentos a las señales que Cristo venía pronto. Ahora, escuchen, 3:15. Oh, qué lección encierra esta maravillosa historia de Belén. Qué reconvención para nuestra incredulidad, nuestro orgullo y amor propio. Cómo nos amonesta a que tengamos cuidado, no sea que por nuestra criminal indiferencia nosotros también dejemos de discernir las señales de los tiempos y no reconozcamos el día de nuestra visitación. Dice la Escritura que todas estas cosas son para nuestra enseñanza, para que como ellos fallaron, nosotros no caigamos. Y le llama aquí una criminal indiferencia. Vamos a ver cómo estamos nosotros. Juan 14:29. Allí nos dice la Escritura, ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿Cuándo dijo esto el Señor Jesús? ¿Cuándo lo dijo? Antes de ser capturado y de todo lo que iba a suceder. ¿Y se lo dijo a quiénes? A sus discípulos. Les explicó todo lo que iba a suceder para que no cayeran en shock y para que estuvieran preparados. ¿Sí o no? Y tiene referencia a los eventos antes del Calvario. Pero también esto se nos aplica a nosotros. Él nos ha dicho todo lo que va a suceder acá y da un poco más de detalles acá para que cuando suceda, creamos. ¿Ok? Ahora, Mateo 24:36 es un texto que a través de la historia, según leyendo el conflicto de los siglos, ha traído controversia. ¿Qué dice ese versículo? El día de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo. Correctamente. Y eso no es nuevo, porque usted le predica a la gente allá afuera y le dicen ese texto. ¿Sí o no? No te preocupes, chicos, eso no sabe cuándo es. Y eso no es nuevo, porque desde los días de Joseph Wolf, que era un judío alemán, pero que era misionero en el lado de Europa, y era contemporáneo con Guillermo Miller, él estudiaba la profecía y llegó a la conclusión de que la profecía de Miller no estaba tan lejos de la realidad. Entonces Dios tenía centinelas aquí en América y en otras partes del mundo. Wolf era uno de ellos. Y aquí en el conflicto de los siglos hay un comentario que dice, Wolf creía inminente la venida del Señor, según su interpretación de los periodos proféticos. La gran consumación debía verificarse en fecha no muy diferente de la señalada por Miller. Y cada uno de los reformadores creían que Cristo venía pronto. Por ejemplo, Martín Lutero escribió, dice, yo creo que el Señor no puede ni quiere aguantar este mundo malvado y en 300 años ya tendremos el juicio. Y eso ya pasó hace cuánto? Más de 500 años. Así que como estamos nosotros. Sigue diciendo la cita. A los que se fundaban en el pasaje del día y la hora nadie sabe, para afirmar que nadie podía saber nada respecto a la proximidad del advenimiento, Wolf le contestaba, ¿dijo el Señor que el día y la hora no se sabrían jamás? ¿No nos dio señales de los tiempos para que reconociéramos siquiera la proximidad de su venida, como se reconoce la cercanía del estío para la higuera cuando brotan sus hojas?
Sigue diciendo, no conoceremos jamás ese tiempo cuando Él mismo nos exhortó no solo a leer la profecía de Daniel, sino también a comprenderla. Y es precisamente en Daniel donde se dice que las palabras serían selladas hasta el tiempo del fin, lo que era el caso en su tiempo, y que muchos correrán de aquí para allá, expresión hebraica que significa observar y pensar en el tiempo. Y la ciencia respecto a esos tiempos sería aumentada. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Será que nunca vamos a saber cuándo es que está cerca? Vamos a ver. Además, nuestro Señor no dice que la proximidad del tiempo no será conocida, sino que nadie sabe con exactitud el día ni la hora. Dice que se sabrá bastante por las señales de los tiempos, para inducirnos a que nos preparemos para su venida, así como Noé preparó el arca. ¿Cuál es el propósito, Juan? Prepararnos. No sea que nos pase como en los días de Noé, que no se dieron cuenta. Interesante. En una iglesia estuve predicando este tema, lo prediqué el viernes por la noche, y el pastor de la iglesia regular, sábado en la mañana, el primer título que le puso al mensaje, Jesús no es alarmista. Pero es que el Señor Jesús me está diciendo la cercanía no para asustarme. Él es mi Padre que me ama y me dice, hijo mío, estoy cerca, prepárate. El propósito entonces de este estudio es prepararnos. Amén. Para cuando Cristo aparezca no nos llevemos sorpresas. Nadie sabe el día ni la hora. Era el argumento deducido con más frecuencia por los que rechazaban la fe del advenimiento. El pasaje bíblico dice, empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Los que estaban esperando al Señor dieron una explicación clara y armoniosa de esta cita bíblica, y resultó claramente refutada la falsa interpretación que de ella hacían sus adversarios. O sea que esto no es nuevo, siempre está, no te preocupes, dale que esto todavía falta. Esas palabras, que nadie sabe el día y la hora, fueron pronunciadas por Cristo en la memorable conversación que tuvo con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Después de haber salido del templo por última vez, los discípulos habían preguntado, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús les dio las señales y les dijo, cuando vienen todas estas cosas, sabed que está cercano a la puerta. Y nos referimos a los terremotos y a la guerra y todo eso. Y la gente allá afuera le dice, no, pero siempre ha habido guerra, siempre ha habido terremotos, ¿sí o no? Pero nosotros comprendemos que esto es como cuando una mujer está embarazada y va a dar a luz. Los dolores, a medida que viene el nacimiento, se van multiplicando, ¿sí o no? Y más cercanos y más continuos. Eso es lo que está sucediendo ahora. Estamos en contracción ya. No debe interpretarse una declaración del Salvador en forma que venga a anular otra. Aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está así. ¿Te escuchó eso? En verde acá. ¿Hay algún hijo de Dios acá? ¿Bendita el séptimo día? Amén. Dice el Señor, se requiere que usted sepa que está cerca. Si cree que esto, porque hay unos que andan diciendo, no, esto le falta 100 años, andan diciendo por ahí. Y andan en un movimiento ahí diciendo que en el 31. Wow. Digamos. Pero como hijos de Dios, se requiere y se me exhorta que yo sepa. Para estar listo. Para estar listo. Se nos enseña además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento está cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en días de Noé no supieron cuándo vendría el diluvio. No solo se nos exhorta, sino se nos dice también, estaría perdido y me va a agarrar de sorpresa. Lamentablemente, el mensaje de la segunda venida de Jesús, hasta ese, lo han olvidado. Muy pocas iglesias están presentando ese tema. ¿Sí o no? Pero nosotros somos los mensajeros, por eso nuestro nombre es Adventista. Dile al mundo que Cristo viene pronto.
para que nos preparemos. Así que lo puse en rojo también, como cuando usted maneja, señal de pare para analizar. Se nos exhorta, se nos enseña además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuando su venimiento está cerca será tan fatal. La gente lo dice, pero no le preste atención a eso. Eso es lo que me está diciendo, que Cristo está a las puertas. ¿Sí o no? Por eso la salvación es muy personal. Porque aunque a mí me enseñen lo contrario ya, yo tengo que ir por mi propia salvación, a orar, buscar en la Escritura y en el Espíritu de Profecía si estas cosas son así. Porque es mi salvación la que está en juego y cada uno de nosotros debe tomar eso en cuenta. En Apocalipsis 10, 5 y 6 hay una declaración muy interesante. Dice el verso 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Así que el ángel levanta, y nosotros sabemos que eso es el librito. ¿Qué librito es? El de Daniel, ¿verdad? El librito. Pero este ángel está diciendo que el tiempo no sería más. Aquí tenemos aparentemente un problema. ¿Cuál es el problema? Según se dice, la expresión que él está dando acá, ¿hasta dónde llega el tiempo de la profecía? 1844. Según el texto, si lo entendiéramos así, sería que el tiempo se terminó. ¿Y en qué estamos viviendo nosotros? ¿En qué tiempo estamos? Todavía estamos viviendo en el tiempo. Porque no estamos viviendo en hidrógeno o en una nube, estamos viviendo en el espacio y en el tiempo. Entonces quiere decir que el ángel está tratando de decir otra cosa. No está diciendo que el tiempo se iba a terminar. Lo que él está diciendo es que la profecía de tiempo, no hay más profecía de tiempo en la Biblia, iba a concluir en 1844. Porque el Señor Jesús sabía que después de esa profecía se cumpliera, el enemigo iba a levantar a sus siervos poniendo fecha constantemente a cada rato. ¿No han oído esos ministerios que iba a venir en el Y2K? ¿Se acuerdan? Y luego en el 111, en junio 6, 2006, en el 12-12-12. En eso es que el Señor se está diciendo, el tiempo no sería más, no más profecías de tiempo, no le hagan caso a eso, porque esa no es la manera como yo voy a trabajar en los últimos días. Porque seguimos viviendo en el tiempo. ¿Están conmigo? Amén. En el libro de Testimonio para los Ministros, dice que el Señor iba a modificar su estilo de trabajo. Modificar, no cambiar. ¿Por qué? Porque Él sabe que todo lo que Él hace, el enemigo lo falsifica. Él dio una profecía, Satanás levanta cada rato. El Señor hizo milagros, Satanás anda haciendo milagros, dice entre comillas. Entonces Él tiene que enseñarnos de otra manera a la última generación. ¿Y cómo lo va a hacer? Ejemplo. Vamos un viaje de aquí, por lo menos hace 100 años. La gente viajaba de Miami a Orlando, 220 millas más o menos. Pero hace 100 años no estaba tan poblado como ahora. Entonces el que tomaba un camino hacia allá tenía que ir pendiente a las millas. 150, 200, 210, 220, a las millas. Pero como ahora hay pueblos por todos lados, ya no le presta atención a las millas, le presta atención a las ciudades. Ya estoy llegando a Juniper, ya estoy llegando a Kissimmee, ya voy a llegar a Orlando. Es lo mismo que Dios está haciendo aquí. No más fechas, ahora nos va a guiar por acontecimientos. Los acontecimientos. Porque al final, irme de aquí a Orlando, sea que cuente las millas o los poblados, me va a llevar al mismo lugar. Igual ahora. Muy bien. Dice el libro Maranata y también Conflicto de los Siglos.
Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentadas con claridad. ¿Qué más dice? Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Wow. Y le digo más, en la versión de inglés, aquí le pusieron, pero hay miles de personas. Le quitaron la expresión que dice en la iglesia, but there are many in the church that they don't know the coming events. Porque el profeta le habla al pueblo de Dios. Interesante. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia los encontrará listos. No los encontrará listos. Al igual que a los judíos, que se les dio toda la indicación, ¿estaban listos? Estábamos repitiendo la historia. Solamente que para los judíos todavía había gracia. Porque cuando Cristo aparezca, se acabó. ¿Sí o no? Así que el tiempo de angustia no los encontrará listo. Otra vez, el Señor nos dice estos acontecimientos para que nos preparemos, para que sepamos que Él está a las puertas, para que estemos listos. El tema debiera mantenerse ante la gente, evangelismo, página 146. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Dice entonces que el tema debe mantenerse ante la gente, la segunda venida, las señales, las profecías. Entonces cuando hablamos con las personas le vuelven a decir, pero es que siempre ha habido terremotos. El Señor me dice que se lo debo de ilustrar. ¿Cómo se ilustra? El aumento. Comparación. El aumento de ellos desde que lo dijo Jesucristo hasta la fecha. Esto creo que es una ilustración, ¿sí o no? Sí. De todo el plan de redención. ¿Sí o no? Ilústrale a la gente. Entonces a la persona le podemos decir, estamos viviendo en la cruz del Calvario, hace 2000 años pasó. ¿Sí o no? Nosotros estamos viviendo ya casi a la cercanía de la segunda venida y de que vamos a ir al milenio. Una ilustración, otra ilustración es esta. ¿Sí o no? Estaba predicando en Nicaragua, en una campaña de salud, y había el portón y la calle principal. Cuando estaba predicando, llegamos a presentar una escena de esta, y veo a la puerta, había como 15 personas allá viendo esa ilustración. Porque las ilustraciones nos ayudan a ver, a captar dónde estamos. Entonces Dios dice que debemos ilustrar, y eso es lo que queremos hacer en esta hora. Vamos a hacer una ilustración. Y otra vez, para que vayamos y estudiemos, y veamos si estas cosas son así. ¿Y para qué? Porque hay muchos más detalles. Y entre todos nosotros vamos a buscando al Señor en oración, como hacían los pioneros, para que lleguemos a la verdad. Y estemos listos. Así que el tema debe mantenerse ante la gente. ¿Qué tema? Cristo viene, prepárate. Cristo viene, prepárate. Y sobre todo, prepárame yo. Y a mi esposa y a mis hijos. Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Otra vez. Muéstrale a la gente. ¿Cómo le mostramos? ¿Cómo le mostramos? Eso es lo que queremos hacer en esta hora. En los días de Guillermo Miller, él hizo este gráfico. ¿Sí o no? Y eso fue una bomba. Y el mundo entero sabía que Cristo venía. ¿Sí o no? Mostrémosle con un gráfico. Uno que trató de hacerlo en un gráfico fue Fernando Chan. ¿Conocen ese libro, verdad? Creo yo, de paso, yo soy adventista del séptimo día desde el año 2003. En el 2003 me bauticé. Pero sí me gusta indagar en los libros viejos. Porque ellos son los que estaban
No había tanta apostasía antes, sino un mensaje puro. Y sobre todo me gusta leer el Espíritu Profecía y la Biblia, de primera mano. Pero este varón era uno de los que estaba con la esperanza de que Cristo viniera. Y en esos años pienso yo que a los 70, la iglesia adventista esperaba la segunda venida de Jesús. Porque salió ese libro, salió el libro Maranata, ¿conocen el libro Maranata? Y todo giraba en torno, el Señor viene. Pero ya los libros que se escriben ahora son otras cosas. ¿Sí o no? Entonces en este libro encontré este gráfico y lo pusimos acá, donde él pone los eventos, reforma espiritual, sellamiento, etc. ¿Ok? Entonces, nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. Grandes y solemnes acontecimientos. ¿Cuáles son esos acontecimientos? Yo pienso que los adventistas predicaban antes el sellamiento, la lluvia tardía. Hoy todavía se predica, pero el remanente sí. ¿Sí o no? El remanente sí lo está predicando. Porque ahora no nos predican en esas iglesias ninguna de estas cosas. Y ese es nuestro mensaje. Para prepararnos. Cada uno de estos temas es un seminario por sí mismo. Imagínense. Cuánta luz, cuánta información Dios ha dado para que no nos agarre de sorpresa. Y para que estemos listos y ayudemos a otros. Entonces, grandes acontecimientos. Nuevamente el gráfico del Dr. Shine. Avancemos. La historia pasada se repetirá. Conflictos viejos resurgirán a una nueva vida y el peligro asediará a los hijos de Dios por donde quiera. La ansiedad está tomando posesión de la familia humana. Está saturando todas las cosas que hay sobre la tierra. ¿Sí o no? Ahora, note esta cita del Testimonios tomo 7. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. ¿El mundo lo va a saber, los eventos? ¿La iglesia en general lo va a saber? ¿Solo quiénes? Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios. Van a captar los eventos. Vamos a ver si nosotros podemos, ¿habrá algún hijo de Dios? Claro. Vamos a ver si nosotros podemos captar esos eventos y ponerlos en un gráfico y vamos a ver qué sucede, qué resulta de eso. Volviendo a nuestro gráfico, sabemos que en 1844 empezó el tiempo del fin. ¿Sí o no? El tiempo del fin a Daniel 12, 1 en adelante. Y estamos viviendo en algún momento entre 1844 y la aparición del Señor Jesús en las nubes de gloria. ¿Vale? Como adventistas sabemos que, por así decirlo, el premio mayor es la eternidad. La vida eterna. Bendito sea Dios. Ese es el regalo para los hijos que le aman, le obedecen y guardan sus mandamientos y pasaron la gran tribulación. La eternidad. Pero antes de la eternidad, ¿qué hay? No, antes de la eternidad tenemos el milenio. El milenio. ¿Y el milenio qué lo inaugura? La segunda venida de Cristo. Alright. Perfecto. Ahora sigue diciendo la sierva de Dios, Review and Herald, septiembre 11. Interesante, ¿ya? Review and Herald, septiembre 11, 1905. Cuando el juicio investigador haya acabado su obra, el destino de todo ser humano habrá sido decidido para vida o para muerte. El tiempo de gracia termina un poco antes de la aparición del Señor en las nubes de los cielos. ¿Qué hacemos? En el gráfico agregamos, a ver, un poco antes de que el Señor Jesús aparezca en las nubes de gloria. ¿Vamos bien hasta aquí?
Además, el Señor requiere de nosotros que sepamos cuándo se cierra el tiempo de gracia. ¿Lo han leído? ¿Lo han leído? ¿Lo dices? Porque nosotros tenemos que estar adentro cuando se cierra el tiempo de gracia. Si cuando no nos preparamos para estar adentro, cuando el cierre de la gracia y se cierre y no nos demos cuenta, lo próximo que vamos a ver es a Jesús en las nubes de gloria y probablemente perdimos. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos al siguiente evento o acontecimiento. El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran obra para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. ¿Qué hacemos entonces? Ponemos otra imagen de la bestia ahí, otro evento. Noten, no dice la aparición de la bestia, tampoco dice la marca de la bestia, dice la imagen de la bestia. ¿Y qué es la imagen de la bestia? La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Y ustedes ven, todo esto es del conflicto de los siglos o de los otros libros del Espíritu Profético y de la Escritura misma. Entonces, cuando las iglesias protestantes, ¿conocen a este individuo? Billy Graham, supuestamente protestante. ¿Sí o no? ¿Pero qué es lo que estaban trabajando ellos? Cuando las iglesias protestantes se unan con el gobierno, con el poder civil. Esto está viniendo desde hace rato. Han estado trabajando. Y note, los que están cerca pueden ver la mano de Reagan. ¿Qué va a hacer Reagan ahí? Un saludo masón. Quiere decir que Billy Graham es ¿qué? Un masón. Interesante. Y le están dando un premio por el trabajo que estás haciendo con las iglesias. Es un undercover, un infiltrado. ¿Okay? Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país. ¿Y qué va a seguir? La apostasía nacional seguirá. Ahora pongamos esos eventos. Más eventos. Recuerdan que el hermano Shine lo puso en este orden. Nosotros lo estamos poniendo de este lado, con un propósito. Así que los eventos son imagen de la bestia, apostasía nacional, ruina nacional. Bien. Sigue diciendo, conflicto de los siglos 498. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, ¿qué iglesias? Las principales. Las principales, no las chiquiticas que andan por ahí, porque ellas solamente van a seguir el, ¿cómo dicen la gente? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes será el resultado inevitable. Aquí tenemos más
a acontecimientos. Eso nos va a llevar a decreto de no comprar y vender, ni decreto de muerte. ¿Estamos bien? Es lo que estamos leyendo acá. Seguimos. Ahora preguntémonos, ¿estos acontecimientos ya se cumplieron o están en un lejano futuro? Futuro. Un cercano. Bueno, repasemos la historia. Repasemos la historia. Otra vez, Fernando Chaín dice ahí, hoy. Él escribió en el año 1970, por allá. ¿Han pasado cuántos años? Casi 44. O sea que lo que él decía que iba a ser en el futuro, probablemente ya están en el pasado para nosotros. O se están dando ahora mismo. Vamos a ver. Repasemos la historia. Esta semana hemos estado siendo testigos de, según lo llaman, los atentados contra las Torres Gemelas. ¿Sí o no? Se han cumplido 13 años. Ahora bien, ¿qué tal si el Señor permitió esos eventos? No lo hizo. Permitió, porque esta es la otra que tenemos que hacer. La gente no conoce a Dios. Y todo lo que pasa, lo malo, le dicen que es Dios que nos está castigando. Es nuestro trabajo como hijos de Dios hacerles ver que Dios no tiene nada que ver ahí. Él permite, pero Él lo permitió para hacer un llamado al mundo entero de que los últimos días han llegado. Nosotros estamos en el tiempo del fin, pero esto puede ser en septiembre 1 el inicio de los últimos días. O sea que los últimos días ya empezaron desde el 2001. El siguiente acontecimiento era la imagen de la bestia. ¿Sí o no? Se concluyó para el año 2007 con aquella famosa comisión. ¿Recuerdan? Pero esto no se dio allí, sino que viene desde el Concilio Vaticano II. Cuando el Papa en ese tiempo dijo, es tiempo de que abramos las ventanas y que cambiemos nuestra forma de trabajo. Y allí empezaron a infiltrar las iglesias. Y aquí están concluyendo ya con la imagen de la de 2007. Y de allí han estado constantemente cada año. Hay un movimiento que es Back to Church on Sunday, de regreso. Eso ha venido desde hace años ya. Porque están trabajando a nivel ejecutivo, a nivel de leyes, pero también con las iglesias, las denominaciones. ¿Sí? Inclusive, nosotros leemos el periódico el día domingo, y como dice una sección del periódico del domingo, séptimo día. El séptimo día. Entonces están haciendo una programación de la mente de la gente. All right? Imagen de la bestia. Eso nos iba a llevar a la apostasía nacional. ¿Ya se dio o no? Bueno, una imagen habla más que las palabras. ¿Recuerdan de este suceso? ¿Cuándo sucedió? 2008. Abril 2008. ¡Qué interesante! Un gobierno protestante celebrándole el cumpleaños al hombre de pecado. Una nación protestante. ¿Eso qué es entonces? Una apostasía. Porque abandonaron los principios protestantes de nuestra nación. Interesante. Ahora
Cuando en los días de Jesús, ¿quién rechazó a Jesús? ¿El pueblo o los dirigentes? Los dirigentes. Ah. Aquí entonces, esta es una nación protestante y ahora con los fondos de cada uno de nosotros pagando la comida de este individuo. ¿Qué dice? ¿Ah? Qué interesante. Claro. Porque para él se está cumpliendo la razón por la que ellos fundaron al movimiento jesuita, destruir a la América protestante. Y al llegar ahí oficialmente, porque había venido Juan Pablo extraoficialmente, pero ya este entra a la misma Casa Blanca y se le celebra un cumpleaños. Así que incluso después de eso llegó a la ONU en Nueva York. Todo está organizado, ellos están siguiendo una agenda. Así que entonces con nuestro gráfico le estamos poniendo 2008, celebración del cumpleaños de Benedicto XVI. Y recuerde, fue una revista oficial, el Centinela, así que aquí no estamos inventando y todo el mundo sabe que eso sucedió así. Eso iba a llevar a ¿qué cosa? A la ruina nacional. Cuénteme cómo está el país, ¿no? Hermano Dante me dijo que eran 20 trillones. Yo creo que ya se pasó, ¿no? La deuda, esa deuda ya no se paga. No hay manera. Uno camina por las calles y ve casas y casas abandonadas. Y las familias viviendo 3 y 4 familias juntas. Porque no hay. Ahora, déjeme decirle, hay aproximadamente 100 millones de personas en este país que están colectando los food stamps o ayuda del gobierno. Cuando se le retire esa ayuda a esos 100 millones de personas, ¿cómo la ve? Ay, ay, ay. ¿Se da cuenta por qué Dios nos está diciendo, hijo mío, está atento a las cosas que están sucediendo y haz preparación para que no pases todas esas cosas? Sigamos elaborando entonces. Después del 2008, hubo ley dominical en Israel en el 2009, Alemania 2010, Europa 2011. Pregunta, ¿por qué esos países y no Nicaragua, por ejemplo, o Haití? Ellos son hegemónicos. Según el mundo cristiano, Israel es el pueblo de Dios. Y es simbólico y es interesante que el pueblo que debe guardar los mandamientos y el sábado acepte el domingo, como diga el Señor. Alemania, ¿por qué Alemania? ¿De dónde salió la reforma? ¿De dónde era Martín Lutero? De Alemania. ¿Y Europa? El fuego que encendió Lutero con todos los reformistas en Europa que incendiaron Europa. Entonces, ¿qué está haciendo el enemigo? Está revirtiendo todo lo que el Señor había hecho. Por esa razón, esos países. Ahora, vamos a ver si podemos ver este video aquí. Probablemente ya lo vieron. En junio 2012, Benedicto en aquel entonces se dirige al mundo entero. El Día de la Familia. Él usa Génesis 2, 1 al 3, diciendo que hay que volver al Creador, guardando el séptimo día. Por lo tanto, hay que dejar los trabajos y volver al día del Señor el domingo. The account of creation concludes with these words, and on the seventh day God finished his work which he had done, and he rested on the seventh day from all his work which he had done. Ahora, Él lo está dando
no a laicos, sino a cardenales, sacerdotes, todo, entrenando a todos sus oficiales, sus soldados, para que llevaran esa idea al mundo entero. La fecha, Milán, del 30 de mayo a junio de 2012. Y es un decreto donde está llevando 30 de mayo. al mundo entero a la medio. Esto está muy interesante. Y otra vez, el objetivo es, hermano, vaya y estudie, oren, oremos y dámosle al Señor. Y déjame decirles, para mí esto es demasiada coincidencia. Y nosotros solamente estamos poniendo los eventos donde están cayendo. Sigamos. Decía la sierva de Dios, y sigue diciendo, no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de esta nación, los Estados Unidos, con el decreto que ponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Ella trae aquí la destrucción de Jerusalén, que es un pálido reflejo de lo que va a suceder en mayor escala en la destrucción del mundo. ¿Qué sucedió en el sitio de Jerusalén? ¿Qué señal le dio el Señor Jesús? Desolación desoladora. Ajá. Dice el profeta Daniel. Llegó el imperio de Roma y hubo una matanza. Pero la primera vez que vino Roma, ¿vino a destruir? No. Correcto, cercaron, sitiaron a la ciudad, pusieron los estandartes, ¿y qué pasó? Se retiraron. Por una razón que nadie sabe. Solamente Dios sabe. ¿Y esa fue la señal para qué? Para que el Hijo de Dios saliera. Aquí nos dieron en esta iglesia un video viviendo por fe y no por vista. Así es. Que habla sobre eso. Algo muy bonito. Y salieron ellos. Ustedes se dieron cuenta que allí pasaron 7 años. Cuando vino después el otro capitán romano a destruir. El imperio. ¿Verdad? 3 años y 3 años. Tito es paciente. Muy bien, Tito. muy bien. Note aquí lo que está diciendo. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de esta nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. ¿Cuándo vino Benedicto? 2008. Y por alguna razón se retiró. ¿Por qué se retiró? ¿Por qué no vino con todo? Porque todavía le hacía falta atar algunos cabos. ¿Sí o no? Y este individuo que está en el centro, que dicen que murió, dicen, quién sabe si es así. Tony Palmer. Ese fue el instrumento supuestamente para unir. Y que estaba diciendo que un monje ahí, Lutero, lo que había un error de un hombre, y él trató de unir a todas las otras iglesias, especialmente las iglesias principales. Miren, y podemos poner a todos ellos. Que están grabando, hermanos. Pero también le faltaba, mire esta foto aquí. Los judíos. El supuesto pueblo de Dios. Hola. Pero ahora, interesantemente, y lo dijeron esta mañana, y está en las noticias, ¿cuándo viene? 15. Septiembre de 2015. Del 8 al 15, ¿cuánto hay? 7. Y para acabar de poner bueno esto, este es el primer jesuita.
Esto está muy interesante, hermanos. Es momento de que Dios examine nuestros corazones. Porque los eventos finales serán rápidos. ¿Vamos bien hasta aquí? El tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. ¿Tenemos tiempo que perder? ¿Tenemos tiempo para estar haciendo dramas? ¿Siguiendo programas? No, verdad presente. El pueblo debemos estarnos humillando. Señor, examínanos. Llénanos de tu Santo Espíritu. Que podamos ir a alcanzar a aquellos que todavía quieran escuchar. Porque déjeme decirle, uno sale allí a buscar almas, a tocar puertas y a nadie le interesa eso. Son poquitos. Pero por eso todavía, Señor, ayúdame y guíame a dónde están. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. 1904. Ahora a ver. ¿Será que ya se cumplieron? Esto está al borde. Al borde. El tiempo de angustia como no ha habido desde que hubo nación, es inminente. Y aquí hay que poner una S, nos encontramos como las vírgenes dormidas, dijo ella. Entonces sigamos con nuestro gráfico. Así que del 2008 al 2015, 7 años. Eso nos lleva al tiempo de angustia previo. Después va a desembocar en el tiempo de angustia de Jacob. O sea, eventos en el cielo, eventos en la tierra. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. Un comentario, si a alguien le interesa este estudio, se lo podemos pasar para que lo presente en otro lugar. Aquí no hay copyrights. Es palabra del Señor, el Espíritu de Dios, para llevárselo al mundo entero. Así que con gusto se le da la presentación y todo el seminario. Lo estudia, lo hace a usted mismo y lo presenta. Y en el cielo nos veremos, gloria a Dios. Amén. Así que debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos. Se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Vendrá el tiempo cuando los guardadores de los mandamientos no podrán comprar ni vender. Apresuraos en desenterrar vuestros talentos. Si Dios nos ha confiado dinero, mostraos fieles a vuestro cometido, desatad vuestro envoltorio y enviad vuestros talentos a los cambistas, para que cuando Cristo venga reciba lo suyo con usura. En la última crisis, antes que esta obra termine, miles de pesos serán alegremente puestos sobre el altar. Y ahora mismo debemos estar trabajando en la construcción de puestos de avanzada, donde usted va a hacer provisión para su familia, para su esposa, para sus hijos. Dice la Escritura que el que no hace provisión para su familia ha negado el Evangelio. Ustedes considerarán que es un bendito privilegio participar en la obra de preparar almas para que estén de pie en el gran día de Dios. Y darán centenares con tanta facilidad como ahora dan pesos. Si el amor de Cristo ardiera en los corazones de los que pretenden ser sus hijos, veríamos hoy manifestarse el mismo Espíritu. Si comprendieran cuán cerca está el fin de toda tarea que se realiza por la salvación de las almas, sacrificarían sus posesiones tan generosamente como lo hicieron los miembros de la iglesia primitiva. Trabajarían por el progreso de la causa de Dios con el mismo fervor con que los mundanos trabajan para adquirir riquezas. Se ejercería tacto y habilidad y se trabajaría con fervor y abnegación para adquirir medios, no para acumularlos, sino para depositarlos en la tesorería del Señor. Aquí yo leo el periódico y allí aparece el proyecto que están construyendo puestos de avanzada, ¿sí o no? En Oklahoma, correcto. Y la voluntad de Dios es que cada iglesia, cada congregación, por lo menos tenga un puesto de avanzada.
Porque a la hora de irnos nos vamos, no somos familia, no somos hermanos, debemos estar unánimes. Por eso nos ponen aquí en la iglesia para compartir, para comprendernos, para saber que estamos en el mismo equipo. O aquí hay del enemigo. Todos estamos sirviendo al Señor, todos queremos ser salvos, todos queremos obedecer sus mandamientos. Entonces, ese sería lo ideal. Están por producirse en el mundo acontecimientos extraordinarios. El fin de todas las cosas está cerca. El tiempo de prueba está a punto de sobrecoger al pueblo de Dios. Entonces se promulgará el decreto que prohibirá comprar o vender a quienes guarden el día del Señor y los amenazará con castigos y aún con la muerte en el caso de que no observen el primer día de la semana como día de reposo. ¿De acuerdo? El decreto de no comprar ni vender. El alto costo de los precios bajos. No sé si ustedes han pasado por las calles y ven que Walmart tiene una carrera desenfrenada por levantar Walmart por todas las esquinas. ¿Cuál es la intención? Cuando no puedan comprar ni vender, vamos a tener que ir allá. Los que vivimos en Nicaragua, en los años 70, 80, y los que han vivido en Cuba y ahora en Venezuela, saben que con una tarjetita había que ir a comprar. ¿Sí o no? Y eso es lo mismo que están haciendo. Es decir, para poder aplicar el no comprar y vender, ellos ya tienen que tener organizado todo. Y Walmart es uno de ellos, Samsung es el otro, y también los bancos están organizados ya, y también el famoso microchip. Microchip no es la marca de la bestia, pero es un instrumento que van a utilizar para controlarnos. Entonces, cuando ya ellos den oficialmente estas leyes, ya todo está cumplido. Ya tienen los campos de concentración. Ya todo está listo. El tiempo es corto. Los peligros de los últimos días están sobre nosotros y debemos velar y orar. Estudiar y tomar en serio las lecciones que se nos dan en los libros de Daniel y Apocalipsis. La gran controversia está llegando a su final. Cada informe de calamidad que ocurre en el mar o en la tierra es un testimonio del hecho de que el fin de todas las cosas está por sobrevenir. Las guerras y los rumores de guerra así lo declaran. El Señor viene. ¿Oímos los pasos de un Dios que se acerca? Hermanos, si Estados Unidos tiene 20 trillones de deuda, ¿cómo se va a meter allá en Siria? ¿O en Irak? ¿O en Rusia? Porque con todo el mundo quiere pelear. Ese es un plan de los Illuminati, de los jesuitas, para que termine de caer esto. Y otra cosa que están... Hermano, los 20 trillones es solamente los intereses por los bonos, nada más. Imagínense. O sea que hay otro estudio que dice que Estados Unidos gasta 200 millones de dólares por hora de dinero que no tiene. Así es. Así es. ¿Y saben lo que están haciendo? Las personas que no tienen crédito, no importa, aplique, le están dando hasta $10,000 en tarjeta de crédito para que reviente la chimbomba de una vez. Pero nosotros debemos estar ya afuera casi. O por lo menos tener idea de dónde va a ir usted. ¿Sí o no? Por lo menos tener visto dónde voy a ir. ¿Con quién voy a ir? No debería permitirse que este acontecimiento de la cercanía de la venida de Cristo pierda su fuerza y que nos tornemos descuidados y desatentos y caigamos en el sueño. En una insensibilidad e indiferencia a las realidades. En el sueño estamos en un mundo irreal y no somos sensibles a las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Hay quienes tienen la deslumbradora luz de la verdad brillando a su alrededor y sin embargo permanecen insensibles a ella. Están encantados por el enemigo, mantenidos bajo un hechizo por su poder fascinante. Tienen hipnotizados. Es más, creo que se han convertido en moradores de esta tierra. Nosotros somos peregrinos y extraños. Y lo único que tenemos que hacer es pasar ese momento del tiempo de angustia previo donde nosotros tenemos que hacer provisión para nosotros mismos y después Él va a proveernos. Pero en esta fase nos toca a nosotros. Estamos ya casi. Y sobre todo a los sacerdotes, los varones de cada casa. No se están preparando para ese gran día que pronto ha de sobrevenir a nuestro mundo. Parecen completamente insensibles a la verdad religiosa. ¿No hay algunos jóvenes que estén despiertos?
Aquí todos somos jóvenes. Gloria a Dios. Y estamos despiertos.